Bien. Confírmeme eso sí me escuchan. Sí, sí se escucha. Ya, Sí, perfecto. sí se escucha, sí se escucha. Ya, perfecto, entonces. Ya, listo. Entonces, procederemos. Tenemos igual esta viga, así mismo, tal como la ven aquí. Voy a dibujarla en SAC para que también vean que, que las respuestas que vamos a obtener, pues, son las correctas, ¿no? Y no tengamos nada erróneo. Igual de todas formas, sería bueno que ustedes me sigan con respecto a lo que serían los cálculos y todo lo demás, ¿no? Para ver si llegamos a los mismos resultados. Déjenme ver. Así, correcto. Listo. Bien, entonces como lo primero que vamos a hacer para esta viga es obtener los diagramas de fuerza cortante, momento vector. Bueno, primero lo primero. Para hallar para este tipo de vigas, lo primero que tenemos que hacer son las reacciones. Eso es de entrada. A no ser de que la viga sea indeterminada. ¿Qué quiere decir eso de indeterminada? Que la cantidad de incógnitas que vayamos a tener en una viga sea mayor, ¿no?, al número de ecuaciones de equilibrio que tenemos. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio podemos usar en estos ejercicios? ¿Sí tienen idea de eso? Sumatoria de fuerzas en Y, la de momentos y las de X. Exacto, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X, Y y la sumatoria de momentos. Obviamente que también fuera las de Z, pero solamente estamos trabajando en el plano, ¿no? Entonces ahí no se consideran ese tipo de momentos. Bien, entonces lo primero que vamos a calcular son las reacciones. Para eso, yo por lo general acostumbro a dividir los ejercicios en pasos, ¿no? Lo primero son las reacciones. Y una vez que calculamos las reacciones, si tenemos cargas distribuidas, lo recomendable sería hallar, ¿no?, la carga concentrada y el centroide donde se van a aplicar. Ya, obviamente esto está en metros, metros, metros y metros. Esta flecha, que a veces suele ser que solamente la grafiquen así o así, ¿ya? Esto lo que simboliza es el momento, ¿no? Se lo ponen de esa manera. En libros, en algunos libros los grafican así. Pero de por sí, esto es un momento, ¿no?, aplicado en ese punto. Bien, entonces, para hacer el diagrama de cuerpo libre, voy a dibujarlo con este color. Entonces, tenemos nuestra viga. Este es un pin, ¿ya?, que será pues nada más que representado como dos reacciones, ¿no? Reacción en X. Vamos a llamarle B sub Y. Obviamente que habría en X, pero en este punto pues no nos interesa porque simplemente se va a volver cero. Solamente son cargas axiales y en este caso simplemente nos interesará en el cortante las cargas verticales. Así que acá tendremos la carga D de Y. Listo, entonces esta carga triangular se nos va a convertir en una carga concentrada. Ahí está. Que la voy a llamar F2. ¿Sí? Y esto pues va a estar ubicado. Bueno, ya les voy a mostrar dónde va a estar ubicado. Por ahora todavía solamente vamos a calcularle los puntos. Esto va a ser una fuerza concentrada 1, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculo las fuerzas concentradas? Bueno, esto es meramente geométrico, porque al ser esto una carga triangular,
Pues simplemente es como que ustedes están hallando el área de un triángulo, ¿no? Entonces base por altura dividido por 2, que será 3 por 20 dividido por 2. Eso pues va a ser 30 kilonewtons. Nada más, ¿no? Porque esto está en metros, kilonewtons metros, y esto está en metros, así que se simplifican los metros. Y me queda 30 kilonewtons. Ya les vamos a calcular los centroides. Luego, F1, pues esto es un rectángulo. Esto es un rectángulo, así que el área de un rectángulo es base por altura sobre 2. Perdón, base por altura, nada más. Lo siento. 15 por 3, y esto pues va a ser 45 metros. Perdón, no es metros, es kilonewton, lo siento. Sí. Entonces, ya tenemos esas dos fuerzas. Kilonewtons y kilonewtons, ¿ok? Y el momento, pues que el momento, eso sí, no tenemos que tocarlo para nada. Ese sí va a seguir siendo en esa dirección. Y se acabó. Ahora, lo que me refería con esto, ustedes pueden escoger dónde hagan sumatoria de fuerzas y sumatoria de, perdón, sumatoria de momentos, más que todo. Yo siempre acostumbro a hacer, primero que nada, sumatoria de momentos. ¿Por qué? Porque cuando se trata de vigas, siempre nos van a dar un pin y un apoyo deslizante, ¿no? Apoyo con ruedas. Entonces, los apoyos con ruedas siempre vienen con una reacción. Los pines siempre vienen con dos reacciones, ¿no? Siempre generan dos reacciones en X y en Y. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede con X? Obviamente aquí X se me va a volver cero porque no tengo ninguna reacción en X. Entonces, por ende, pues no tengo que aplicarle nada. Ahora, ¿por qué hago siempre un primero sumatorio de momentos? Porque siempre la sumatoria de momentos me permite encontrar la otra reacción. Ya sea que yo haga sumatoria de momentos aquí o la haga acá. Yo la voy a hacer aquí. Entonces, mi sumatoria de momentos va a ser igual a 0. Pero ya le estoy diciendo que voy a hacerlo en sumatoria. Voy a considerar que el antihorario sea positivo. Si ustedes desean probar con el horario como positivo, no pasa nada. Debe salirles las mismas respuestas. Yo ya me acostumbré a esto, pero también he probado haciendo con el horario y sí, sí sale lo mismo. Entonces, si ustedes desean, pueden hacerlo. Entonces, como estoy considerando el antihorario positivo y lo voy a hacer aquí, todos los centroides van a ser con respecto a este punto. Es decir, para un centroide de un rectángulo, perdón, bueno, de un rectángulo, en este caso, siempre va a estar ubicado en la mitad. Es decir, si esto es 3, la mitad de esto pues va a ser 1.5. Es decir, desde aquí hasta acá va a haber 1.5. Pero en la sumatoria de momentos, pues yo voy a considerar desde dónde estoy haciendo mi punto. Es decir, desde acá. Todo esto vale 3. 3 y esto 1.5. En total, con respecto a este punto, mi centroide 1 pues va a tener un valor de x1 y eso va a ser 3 y 3 son 6 y 1.5 7.5 metros. Sí. Si tienen preguntas, me interrumpen nomás y la hacen respecto al tema. Bien, y de aquí hasta acá. En este caso, ¿cómo sería? Para un triángulo, si lo tengo en esta posición, mi medido desde aquí siempre va a ser 1/3 de la base. Pero respecto al otro lado, va a ser, pues, el 2/3 de la base, ¿no? Es decir, que mi x barra 2 va a ser igual a 2/3 de la base, que en este caso sería, ¿cuánto vale la base? Vale 3.
que terminará siendo 2 metros. Y ahí está, ¿no? Ya tengo mis distancias, que es lo que me interesa. Ustedes se preguntarán, ustedes que, así una pregunta al aire, ¿creen que sea necesario que yo haya la distancia que va a haber desde B hasta este momento? ¿Creen que la necesito? No, porque ya es un momento ya dado. Exacto, o sea, ya es un momento, ya no necesito aplicar la distancia, ¿no? Se supone que un momento es fuerza por distancia. Entonces, cuando se trata de momentos, ya son una magnitud, entonces no necesito agregarle ninguna distancia más. Ya viene dado. Entonces, ahora sí aplico, ¿no? Cuando yo hago este punto, resulta que se va a hacer cero, ¿no? Y obviamente por eso es que no entran estas reacciones de acá, porque en ese punto, pues, al aplicarse no hay ninguna distancia, por ende el momento que van a generar, pues va a ser cero, ¿no? Entonces, como voy a aplicar esto, sería, esta fuerza con respecto a este punto me genera un torque, un movimiento en sentido horario, pues va a ser positivo. Es decir, que va a ser F2 multiplicado por X2. Este momento está en sentido horario. Es decir, al estar en sentido horario, ¿qué va a pasar? Pues va a generarme un momento negativo, ¿no? Era en ese sentido. Déjenme verificar por si acaso si está en sentido horario. Lo siento. En el gráfico no estaba así. En el gráfico esto estaba para el otro lado. Lo siento mucho. Me pareció que estaba para el otro lado. Es decir, que en realidad nuestro ejercicio tiene esta forma. ¿Sí? Es decir, que es en sentido antihorario. Y lo mismo pues va a ser aquí. Ahí está. ¿Sí? Y serán los 18 minutos. Es decir, que como este momento va a ser en sentido horario, va a ser antihorario, perdón, va a ser positivo. Entonces ahí tenemos 18 kilonewtons. Luego, esta fuerza que está aquí me genera asimismo un torque en sentido antihorario, ¿sí? Es decir, la distancia, fuerza por distancia va a ser 3 más 3 son 6. Es decir, va a ser más 6 por dy. ¿Ok? Que es la reacción que necesito, ¿no? Y luego esta fuerza, ¿no? Que esta sí me genera un torque en sentido horario. Es decir, un momento negativo, ¿no? Todo esto me generan momentos positivos porque son antihorarios, pero este es horario, va a ser negativo, es decir, será menos. ¿Qué distancia? No van a poner 1.5, es 7.5. Multiplicado por F2. Y eso igual a 0. Entonces, despejamos. Va a ser 7.5 por F2. F2 nos había dado que es 30. Sería menos 18. Y menos F2 teníamos un... Ay, perdón. Aquí no es... Esto va a ser... Sí, está bien, era 45. 45. Y aquí no es F2, lo siento, es F1. Ahí está. F1. Déjame graficarlo bien. Sí, ahí está. Menos 18 y menos 30 multiplicado por 2 en este caso. Entonces, esto que está aquí, vamos a ver cuánto nos da. 7.5 por 45 menos 18 y menos 30 por 2. Me da un valor de 259.5. Y eso pues ahora dividirlo para 6. No sé si me estén siguiendo, pero la respuesta me da 43.25 kilonewtons. Ya. Y ahí yo ya tengo mi reacción. Bien.
Entonces, una vez que ya tengo mi reacción, ahora sí, ya he empleado una ecuación de equilibrio, ya que fue la sumatoria de momentos en sentido antihorario, ¿no? ¿En qué punto? En el punto B. Y allí así mi reacción en D. Correcto. Entonces, ahora sí procedo con la siguiente ecuación de equilibrio. Obviamente sabemos que sumatoria de fuerzas en X, pues aquí no va a ser necesario porque no tengo reacciones en X. Entonces la reacción en X se va a volver 0. Entonces empleamos sumatoria de fuerzas en Y. Ya, entonces tenemos F2. Primero las reacciones sería BY más BY, ¿no? Porque van hacia arriba. Estoy tomando hacia arriba como signo positivo. Luego F2, que en este caso va hacia abajo, sería menos 30. Y F1 sería menos 45. Cuidado, van a ponerla a 18 kilonewtons. Eso de ahí no sería correcto porque, como sabrán, pues es un momento. No necesitamos, estamos analizando fuerzas, son momentos. Entonces, BY sería igual a 30 y 45. ¿Cuánto se hace? Se me dan 75, si más no me equivoco. Y luego menos de Y. Es decir, que sería 75 menos 43,25. BY, ¿cuánto sería? 31,75. Ok, kilonewtons, ¿no? Y listo, nosotros ya tenemos nuestras dos reacciones. O sea, si el ejercicio les pidiera eso, ustedes ya los tienen calculado ahí. Ahora lo siguiente, que será el cálculo del diagrama cortante y el momento flector. Estas reacciones, pues, serían lo primero que vendría bien, ¿no? Calcular. Ahora, para lo que serían los diagramas, ya, hay varios métodos, ¿no? Que es el método de las secciones en las cuales ustedes van a tener que ir haciendo cortes, ¿no? En cada parte de la viga para ir obteniendo una ecuación, ¿ya? Pero es un método muy engorroso, especialmente cuando se tendría que hacer esta parte, ¿no? O sea, sería necesario, eso sí, para cuando se desee calcular vigas en las cuales se necesite usar doble integración, que será muy complicado en este caso. Especialmente si, por ejemplo, yo hago un corte aquí. Se me forma esto, una distribución, una carga distribuida de forma trapezoidal, en la cual yo voy a tener que dividir en dos partes y analizar. Y se va a volver un poco más complejo y es seguro que podría estarse equivocando. Ya nadie es libre de no equivocarse, pero pasaría en este caso. En esta zona, pues sí va a ser un poco más sencilla. Es más, incluso como sería el diagrama bueno, sí va a haber problemas aquí por este momento, ¿ya? De ley tendrán que hacer corte aquí y corte acá. Y otro corte. Es decir, en total son 4 cortes. Sería un corte aquí, un corte acá y un corte acá. Y otro corte acá. Es decir, 4 cortes. Y es demoroso. Entonces, por eso es preferible usar el método de las áreas, o también le llaman método de las ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Pero es más que todo el método de las áreas. ¿Ya? El método de las áreas es como que inicia secuencial, ¿no? Tengo que iniciar con el diagrama del cortante y luego el diagrama del momento, ¿sí? Y pues serviría pues para ver y hacerlo más rápido más que todo. Es por la rapidez. Es muy bueno ese método.
¿Ya? Bueno, se puso horrible, ¿no? No es lo que esperaba. Listo. Ahora sí. Estoy sacando la viga a un lado justamente para guiarme con el gráfico. Con Saltimón aprendimos que el mundo está lleno de recetas como la de los Hernández, que aprenderemos a preparar la receta para la historia a distancia mostrando la paciencia con llamadas llenas de amor. Vamos a ponerlo más abajo el gráfico, porque si es necesario para que el diagrama, ¿no? Para que vaya uno detrás de otro. Es la única línea con biotecnología proteica que regenera tu cabello desde la primera aplicación, sin mentiras. Natura Lumina, tu cabello, tu verdad. Ahí. Ahí. Bueno, en este caso yo ya conozco las reacciones, que me va a servir de bien, ¿no? Entonces, comenzamos, ¿no? Bien, entonces, primero con las del cortante. Para el cortante, voy a empezar siempre desde el segundo punto, el cortante en B, menos el cortante en A, va a ser igual, en este caso, pues va a ser igual a menos el área de la carga entre esos dos puntos. Es decir, el área de la carga siempre va a ser negativa. ¿De dónde nace esta ecuación? Pues nace de esta ecuación diferencial, que dice que la derivada del cortante con respecto a la posición es igual a menos la carga. ¿Ya? Obviamente que si nosotros pasamos esto al otro lado, nos va a quedar derivada de la carga menos, pero derivada del cortante menos la carga por un diferencial de x. Obviamente, se integra, pues iba a quedar entre los puntos A y B. A y B. Obviamente esto es una integral que depende, ¿no? Las integrales, recuerden que siempre son el área bajo la curva. En este caso, pues, debido a que es un triángulo, pues podemos hallarle directamente su forma geométrica, si conocemos el área de ese triángulo. Y aquí, pues, esto simplemente es un diferencial y evaluamos entre los puntos el cortante en B menos el cortante en A. Y esto, como ya sabemos, pues es el área negativa del cortante entre A y B. Ya, nacen de esas fórmulas. ¿Sí? Por eso le llaman de ecuaciones diferenciales. Entonces, el cortante en A, como se podrán dar cuenta, ¿cuánto va a ser el cortante en A? Bueno, el cortante en A va a ser 0. ¿Por qué? Tiene una duda. Esta carga distribuida, como ustedes podrán darse cuenta aquí, depende mucho, más que todo, de lo que corresponde a la distancia. Entonces, a cierta distancia, pues va a tener otro valor, a cierta distancia va a tener otro valor. Pero, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué es 0? Bien, porque si yo tomo una sección infinitesimal, en donde x es aproximadamente 0, un corte, pues, ¿no? Voy a tener esto, ¿sí? Y, pues, obviamente, al hacer corte, pues, nos obtendría esta forma, ¿no? El cortante y el momento. Entonces, recuerden que estas fuerzas dependen mucho de la distancia. Si les dijera, pues, hallar fuerzas para ese trapecio, pues sería igual base mayor más base menor por la distancia, ¿no? Que en este caso sería ese valor de x. Pero como se aproxima a 0, pues obviamente esta distancia pues va a ser 0 y obviamente que la fuerza me va a quedar 0. En ese pedacito de viga que estoy sacando aquí, infinitesimalmente, ¿no? Entonces, por eso es que la carga distribuida en ese pequeño punto, pues se me vuelve 0. Entonces, el cortante en B va a ser nada más y nada menos que menos el área de este triángulo, ¿no? Que sería, la base es 3, la altura es 20, y obviamente eso va a estar dividido por 2. El cortante
va a ser igual a menos, así tal cual, esto va a quedar 10 y esto va a quedar menos 30 kilonewtons. ¿Ok? Entonces ahí yo ya tengo, como quien dice, el cortante en B. Es decir, que aquí, obvio, esto es triangular. Voy a tener una viga, pues, paralela, va de más a menos. Es decir, que esto es decreciente. Obviamente que mi curva va a ser una curva cóncava, ¿no? Entonces, permítame un minuto. Ahí ustedes están viendo lo que es la pizarra, ¿verdad? ¿Qué dijiste? Se está viendo la pizarra en lo que es, ¿cierto? Sí, sí se está viendo la pizarra. Ok, perfecto. Bien, entonces. Bien, entonces continuando. Ahora, vamos a ver. ¿Cuánto es el cortante ahora en B? Bueno, aquí cabe recalcar algo, ¿no? El cortante en B está aplicándose una reacción, ¿sí? Que es la reacción en B, BY. Es decir, el cortante en B hay que actualizarlo. Es decir, que el cortante en B es menos 30, pero está aplicándose una fuerza BY. Es decir, que en este caso, como es hacia arriba, se la voy a sumar, que va a ser 31.75. ¿Ya? Entonces, al restarlo, esto me va a quedar un valor de 1.75 kilonewtons. ¿Ok? Entonces, ya tengo actualizado mi nuevo valor. Va a quedar positivo, ¿no? Ahora sí, analizando entre B y C. Asimismo, ¿no? El cortante en C menos el cortante en B es igual a menos ¿ya? Sería el área de la carga entre C y B, ¿no? Como aquí no hay nada, en ese punto entre B y C no hay nada, pues obviamente mi área se va a volver cero. Y mi cortante en C, pues, va a ser igual, ¿no? Y eso, pues, va a ser igual a nada más y nada menos que 1.75. Listo. Ahí está, ¿no? Tener en cuenta esos valores. Y este también. Listo. Entonces, ahora vamos en C. Luego el cortante, perdón, vamos desde C a D. Luego el cortante en D menos el cortante en C es igual a menos el área de la carga de D a C. ¿Qué va a pasar aquí? En esos puntos, pues tampoco hay nada. Entonces ahí el área pues se va a volver cero. El cortante en D va a ser igual al cortante en C y así mismo, ¿no? Pues va a quedarme igual. Cuando si el cortante en C también es 1.75, pues va a quedar así. Perfecto. Entonces, listo, ¿no? Ahora, una vez que yo ya tengo esto, ¿qué va a pasar el cortante en D? Bueno, el cortante en D resulta que hay una reacción ahí, que también es
es hacia arriba, ¿no? Que va a tener un valor de 43.25. Es decir, 1,75, como es positivo, sería 41.25. 42.25. Ah, perdón, era 43, lo siento. 43,25. Total es que eso me va a dar un valor de 45 kilonewtons. ¿Sí? O sea, hasta ahí yo ya tengo el cortante en D actualizado, porque hay una reacción ahí. Y obviamente pasará si hubiera una carga puntual en algún lugar. Tengo que actualizar ese valor de cortante en ese punto. Y luego, pues, el cortante que va entre E y D. Entonces, el cortante en D, perdón, el cortante en E menos el cortante en D va a ser igual a menos el área de la carga entre D y E. Y ahí, pues, sí va a haber un área de carga, ¿no? Que va a ser esto. Y eso resulta que va a ser el área del cortante va a ser igual, la altura es 15, negativo, y de base 3. ¿Y cuánto era mi cortante en D? 45, menos, al pasar al otro lado más, se me hace 45, y eso me queda menos 45 más 45. Y eso resulta que es 0. Es decir, y sí está bien, porque si se fijan, si yo hago el mismo análisis que hice en el otro lado aquí, pues voy a tener que ese corte, ¿no? También me va a hacer 0 en ese punto. Entonces, quiere decir que sí estamos bien. Bien, entonces vamos a graficar hasta donde tenemos el momento. Minutos para que no sea tan... Ponemos estas reacciones. Con estas rayas de guía nomás. Listo. Listo. Y listo. Bien. Entonces... ¿Cuál es el mal, aquí tenemos el negro. puntos. Pero ahí no se ve, pues si todo está oscuro. Ya. Bien, entonces como tenemos nuestro punto que va en B, perdón, en A, habíamos quedado que el cortante era 0. Bien, y está bien, pues, ¿no? Aquí estaría 0. Y luego dice que eso baja hasta menos 30, o sea, hasta aquí. Menos 30. ¿Qué sucede? Esto es creciente, perdón, decreciente, negativo. Entonces, obviamente, me va a generar una curva que también sea decreciente. Es decir, y parabólica, ¿no? Recuerden que esto de una constante, pues al integrarse, en este caso, sería algo parabólico. Entonces iría así, ¿no? Y si se dan cuenta, pues sí sería decreciente, ¿no? Que va hacia abajo. ¿Cómo se va a morir? Bien, pero ¿qué pasa en B, no? Resulta que esto sube hasta 1.75, es decir que, aunque no se note, y el gráfico probablemente no se vaya a notar, aquí va a haber un 1.75 que sigue hasta acá. O sea, eso no le toma en cuenta a pesar de que esté en C. Por eso es que de B a C me queda 1.75 y de D a C también sigue teniendo 1.75. Entonces ahí está, ¿no? Es muy pequeño porque es 1, ¿no? 1,75. Luego, ¿qué sucede? Esa es una recta, ¿no? Ah, perdón, se actualiza nuestro valor. Es decir, eso sube a 45. ¿Sí? Sube hasta por acá. 45. Y luego eso termina bajando hasta 0. Es decir, que nuestro gráfico pues tiene que cerrar como tal, ¿no? Sí. A eso se refiere, ¿no? Y ese pues ya sería nuestro gráfico del cortante. Cortante.
Y esto. Listo. Ahí está, ¿no? Y listo. Perfecto, ahí está, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra carga del cortante. Ahora vamos con lo que es el momento. Voy a ponerlo para el lado de acá. Bien. Bueno, resulta que tenemos que hallar el área de esta parábola, ¿no? Como que es un poco complicada, pero no pasa nada. Hay fórmulas que tratan de simular, ¿no? Lo que es una parábola, ¿no? Para este método, ¿no? Entonces, ¿cómo los hallamos? Bien, ya les voy a pasar la fórmula de cuánto sería, ¿no? A ver, tenemos... Ya. Para este tipo de parábolas, el área resulta que va a ser igual a 2/3 de base por altura. ¿Sí? Pero si es el otro área, pues va a ser, esto es para esto, por si acaso. Es para esta forma, ¿no? Y la otra, pues, para el área sería 1/3 de base por altura. Y sería en esta forma, ¿no? Ya, así. Así. Entonces, así mismo, ¿no? Como habíamos hecho lo del momento, perdón, lo del cortante, pues haremos lo del momento. Ahí está. Entonces, teniendo esto, ¿qué hay que hacer aquí? Bien, para el momento, lo que tenemos que hacer es lo mismo. Mismo método de las áreas, ¿no? Se sabe que la derivada del momento con respecto a la posición es igual al cortante. De esta fórmula, casi como haciendo el análisis anterior, separando variables y todo, llegamos a que el momento entre un punto menos el momento en el punto anterior, ¿no? Va a ser igual al área del cortante entre esos dos puntos. Pues bien, entonces, ¿cómo quedará esto? Bien. El momento en A resulta pues que va a ser 0, ¿no? Asimismo, este punto llegará a ser 0 mi momento. Entonces mi momento en B va a ser igual a ¿cuánto? A toda esta área, que resulta que esto tiene de altura 30 y de base pues obviamente va a ser 3. Como es el área de esta parte, pues obviamente va a ser aplicado esto que está aquí. Entonces sería 2/3. Déjame cambiar de color. Sería 2/3 de la base, es 3 por la altura, que será menos 30. Obviamente, si se dan cuenta, esta parte pues va a tener un área negativa, esto va a ser un área positiva, y esto también va a ser positivo. Entonces, ¿cuánto va a ser el momento? Entonces simplificamos esto y esto me va a quedar nada más y nada menos que menos 60. Sí, menos 60 me queda. Entonces, ahora continuamos con la siguiente parte, ¿no? Esto es nada más y nada menos que entre A y B. Luego, entre B y C. Bueno, ahí no tengo que, solo voy a analizar las áreas, no tengo que actualizar nada porque no hay momentos. Ya vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, el momento en C va menos el momento en B va a ser igual a el área del cortante entre C y B. Bueno, ¿cuánto va a ser eso? Pues va a ser igual al área del cortante, pues esta altura es 1.75
multiplicada por la base, que es 3. Ah, y este momento, al pasar al otro lado, pasa con positivo, pero resulta que es negativo. Entonces eso va a ser menos 60. Entonces el momento en C va a ser igual un valor de menos 54.75 kilonewtons por metro. Bien, bueno, va a seguir siendo negativo. ¿Podrías repetir otra vez esa parte? ¿Por qué no le cambiaste el signo al momento en B? ¿Por qué no le cambié el signo? De hecho, sí se lo cambié. Pero es como que tenga esto. Momento en C, al pasar al otro lado, área del cortante entre C y B, este menos se vuelve más. Momento en B. Pero en el momento en que yo reemplazo, este momento sigue siendo negativo. ¿Ya? Entonces va a ser 1 Ya, punto. ya me di cuenta. Ya. Ajá, Era porque el ok. momento en B en sí es negativo. Sí. Claro, entonces es como que si le tuvieran esto, no más, menos 60. Ya. Listo, entonces ahora vamos, llegamos ya a este punto, el momento en C. Pero ¿qué pasa? Tenemos ese valor de 18. Entonces hay que, está en sentido horario. Entonces hay que, antihorario. Entonces hay que sumárselo, ¿no? Menos 54.75 más 18. Ese valor sería 54.75 sería sería igual a menos 36.75 kilonewtons por metro. Ya. Espera un minuto. Ya, entonces tenemos los valores, ¿no? Espera un minuto. Bien, ya tenemos ese valor ahí, ¿no? Entonces ahora, el momento a esto va a ser, perdón, ahora vamos a analizar entre C y D. Y eso va a ser así mismo, ¿no? El área del cortante entre D y C. Entonces, el momento en C ya lo conozco, que sigue siendo negativo. ¿Sí? Ok. Entonces, el momento en D va a ser igual. El área del cortante pues va a ser 1.75 multiplicado por lo que sería 3, ¿no? 3 también. Y sería menos 36.75. Entonces, el momento en D va a ser igual a 36.75 menos 1.75 por 3. Eso va a ser un valor de 31.5 kilonewtons por metro. Por último, ya tenemos esta sección aquí. Esto sería el momento de DAC. Luego, por último, el momento de E a D. Vamos a ver qué queda. El momento en E menos el momento en D es igual al área
del cortante entre D y E. ¿Cuánto será? Bien, déjenme borrar eso. Esto va a quedar, el momento en D ya sabemos, perdón, esto es negativo. Esto pasa al otro lado. Va a quedar, el área del cortante en este caso es este triángulo, que va a ser 45. Tiene de base 3, y esto pues va a ser 2. Y menos el momento en D, que va a seguir siendo 31.5. Entonces el momento en E, vamos a ver cuánto nos va a quedar. Nos queda 36. Algo anda mal. Algo anda mal aquí. Algo anda mal. Ajá. Ok, ya sé dónde está la prueba. Tengan cuidado con esto, ¿no? Aunque el momento aquí esté en sentido horario, ¿sí? Debemos de ponerlo en sentido negativo. Sí, hay que tener cuidado con eso. Cuando es horario, antihorario, hay que ponerlo negativo. Este es el error. ¿Sí? Entonces, ese valor aquí, pues, no sería esto, sino sería, déjenme ver, sería 58, pero 72.75. ¿Ok? Tengan cuidado con eso. Si fuera horario, ahí habría que sumársele, ¿no? Entonces aquí obviamente ya no sería esto, sino sería 72.75. Ya, obviamente que iba a ser positivo, pero aquí, que va a ser negativo, va a tener un valor de 67.5. ¿Ya? Entonces, ahora sí, al restarle 67.5, ¿ya? Esto no me va a quedar 36, me va a quedar 0. Que eso implica, pues, que está bien, ¿no? ¿Sí? Bien, hasta ahí supongo que no tiene ninguna pregunta. Yo sí, porque tienes que asumir que el antihorario es negativo y horario es positivo? ¿Ya así lo determina el ejercicio o por qué? Ya. Ok, ¿por qué se da ese asunto, no? Bien. En realidad se da por lo siguiente. Es como cuando se hace cortes, ¿no? Si, por ejemplo, yo llegase a hacer un corte en este punto, es decir, que yo tendría mi figura y tengo un momento aquí, por ejemplo. Ya, es decir, que tenemos nuestro cortante y nuestro momento. Sí, a una distancia X. Sí, entonces este momento está en sentido, perdón, no lo pongamos en ese sentido, sino tal cual como tenemos nuestro ejemplo, ¿no? Ahí. Entonces, ¿qué va a pasar si yo hago sumatoria de momentos? Cuando yo hago sumatoria de momentos, este es mi cortante, esta es una reacción, digamos que me quedo ahí ya.
Al hacer yo sumatoria de momentos, sentidos horarios, obviamente este momento 1, mejor para diferenciarlo del de acá, momento sub 0, así. Entre mi momento en el corte y luego entra este momento en sentido positivo. Y queda esta reacción, ¿no? Que está en sentido contrario, Rx. Recuerden que siempre hago en este punto. ¿Qué hago? Al pasar al otro lado, ¿qué va a pasar? Esa reacción se vuelve positiva y ese momento que estoy aplicando ahí se me vuelve negativo. ¿Ya? Entonces, por eso cuando yo hago este método es como que yo también estoy haciendo un análisis de corte. ¿Ya? Por eso es que si es que es positivo, voy a tener que restarlo. Pero si fuera en sentido contrario, en sentido horario, que es donde yo estoy considerando mi sentido positivo, ¿qué va a pasar? Pues que aquí, obviamente sería negativo. Y al pasar al otro lado, pues se me vuelve positivo. Esa es la bendita razón por la cual en este punto tenía que haberle puesto negativo. ¿Ya? La explicación es esto. ¿Sí? No sé si con eso contesté tu pregunta. Sí. Ya, okay. Entonces, ahora sí continuamos con el diagrama, ¿no? Bien. Entonces, ahora vamos a graficar el momento. Entonces, al ser una área negativa, esto también va a tener esta forma. Voy a dejarlo ahí tal cual. Ya, ahí. ¿Qué va a pasar? Esto, al ser un área negativa, me va a formar un área de esta índole. Ahora va a ser cóncava. Aquí voy a ponerlo. Va a ser cóncava, pero hacia abajo. Así. Porque es una ecuación cúbica, ¿no? Y porque el área es negativa. Seguiría siendo decreciente, pero como aquí ya es decreciente, acá va a ser cóncava hacia abajo. ¿Sí? Que es más o menos lo que aplicamos cuando usamos cálculo, ¿no? Así. Entonces, ese punto va a llegar hasta lo que sería menos 60, ¿no? Que fue lo primero que nos salió. Exacto, su valor va a ser menos 60. Luego, aquí como es una constante, eso de ley va a ser una recta. ¿Pero hasta qué punto baja? Baja desde el momento B y luego baja hasta el momento en C. Es decir, que no baja, no se inclina mucho. Es decir, que esto va a ir aquí, va a estar más o menos un valor ahí. ¿Ok? Luego, ¿qué dice? Luego eso sube hasta menos 72. Es decir, que en ese punto, recuerden que había un momento de 18, pues eso va a subir más. Es decir, que eso va a llegar hasta menos 72, un poquito más. Luego en D, eso vuelve a bajar hasta menos 67, ¿no? Porque esta es otra área. Pero no bajamos. Ahí. Y por último, se genera esta curva. ¿Sí? ¿Por qué esa curva? Primero porque aquí es creciente. Esto es un área positiva. ¿Sí? ¿Ya? Compañero, ahí no puede, disculpa que te moleste, ahí en la gráfica no puede ir recto, tiene que ser curva. Claro, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si tu carga fuera una constante, ¿ya? Tu cortante de ley va a ser una recta inclinada, ¿sí? Y luego de que sea una curva inclinada, tu momento de ley va a tener una parábola. Si fuera un triángulo, tu carga, esto es carga, esto es el cortante y esto es el momento. Tu carga pues va a ser una
parábola. Y tu cortante pues va a ser tu momento va a ser una cúbica, una ecuación cúbica. ¿Sí? Eso es lo que va a ser lo que va a generar, ¿no? Obviamente que si fuera una constante al inicio, es decir, donde no hubiera carga, no tuvieras nada de carga aquí, ya. Aquí obviamente vas a tener una constante y acá obviamente vas a tener una carga triangular, o a decir, una figura triangular en tu momento, como es lo que está aquí, ¿no? Una inclinación, acá no tenías nada, aquí obviamente va a haber un momento y acá pues obviamente va a ser una carga triangular. Esto es una curva cúbica, porque aquí ya era una parábola. Pero si aquí era una carga triangular, pues acá pues se va a generar una parábola. ¿Ya? Y listo. Ahí ustedes ya tienen su gráfica de, obviamente que esto va a ser negativo. Esto ya sería la gráfica del momento. Y eso sería lo que les piden, ¿no? Este caso aquí sería bueno que le coloquen los valores. Aquí ya hemos quedado que esto era menos 72.75. Esto era un valor de menos 67.5. Y este valor era menos 54.75. Bueno, en algunos casos van a ver la gráfica al revés, ¿no? El SAC, por ejemplo, la pone al revés. Por si acaso. Bien, si ustedes quieren saber si esta gráfica está bien, no sé si algunos de los que estén aquí, bueno, algunos sí lo han manejado, lo que es el software SAC, ¿sí? Podemos ir revisando. Revisemos, ¿no? Les voy a mostrar el SAC, ¿no? Déjenme parar de grabarlo, perdón, de esa pantalla y voy a transmitir todo. Bien, este SAC y este programa pues me permite hacer un análisis respecto a vigas, pues, ¿no? Por lo general, deberían trabajarlo con este de aquí, pero yo acostumbro a trabajar con este valor, ¿no? En las unidades que he trabajado son kilonewton metro, así que la voy a dejar ahí. Y voy a poner para un gráfico vacío, ¿no? Bien, siempre esto trabaja en dirección X, Y, Z. Obviamente que nosotros solamente vamos a trabajar en dos direcciones, pero por lo general la dirección que vamos a trabajar es en Y, Z. Eso es lo que nos muestra el programa, ¿no? Nuestra viga va a tener aproximadamente 4 grillas, ¿no? Esto va a ser 1 y esto puedo dejarlo en 1. Las direcciones se las puedo dejar ahí, luego las puedo corregir y nos sale esto, que obviamente así no es como quiero verlo, sino así. Y ahí están mis 4 secciones, ¿no? Entonces procederé yo a graficar mi viga. Y ahí está, ¿no? Ya. Perdón. Antes de graficar, tenemos que ir colocando las distancias, pues, ¿no? La distancia que tengo yo, pues, mi primer tramo resulta que la longitud, desde aquí hasta acá, es 3. 3 y 3. Entonces vamos a colocar eso. Entonces empieza en 3. Luego, entre las luces de los apoyos, entre el claro, perdón, eso tiene 6 de distancia, sin contar el momento, ¿no? 3 y 3 era 6, es decir, que serían 9. Y por último, desde 0 hasta el tamaño de la viga, pues era 12, porque faltaban 3. Entonces ahí está, ¿no? Y nada más. Y eso es lo que modifico. Listo. Entonces, ahora sí procedo a graficar. Esto es para dibujar miembros. Y ahí está. Listo.
Entonces vamos a colocarle los apoyos a esto también. Aquí ustedes pueden venir a asignar, join, ay caramba, ay caramba, estamos fastidiando la vida, y a restricciones. Ya. Esto de aquí, pues si es que ustedes tuvieran una viga empotrada, una viga con apoyo, un apoyo deslizante, o si no quieren que tenga nada. Eso ya por lo general se le suele poner a ciertas armaduras, ¿no? Entonces, ¿cómo quedará esto? Pues voy a usar en este punto, voy a poner un apoyo deslizante, un apoyo fijo, ¿no? O un pin, le llamo. Ya, y en este punto, uno deslizante, ¿no? Y listo. Ya tengo un apoyo. Ahora resulta que lo que tengo que agregarle a esta sección de aquí, automáticamente eso se selecciona porque yo solamente estoy graficando de pedazo en pedazo. Ahí yo le voy a agregar una carga distribuida externa en frame logs y en cargas distribuidas. Entonces el punto más extremo va a ser 0. Como voy a trabajar en la relación de la distancia, esto va a ser 20. Y le ponemos aplicar. Ay, no, perdón. ¿Cómo estás, Lolino? Yo sentado. Es mejor ponerle de esta manera. Sí, y ahí, ¿no? ¿Y por qué no pusiste el agua a calentar, Lolo? Y ahora sí. No lo vamos a sentar. De 0 y aquí pues obviamente sería a ¿Y 3. todavía estás comiendo? Vamos a ver. Y obviamente aquí sería No, 0 no, porque todavía no, pues, ya no. ¿Y qué esperan? déjeme graficar que tenía un valor que Acá dice anteriormente agua. se había Entonces ya ponla, tía. generado. De un agua, no sé. Entonces, Lulito, vamos a ver acá, ¿no? Lulito, el perrito loco. Ahora sí. Sí, listo. Ya, entonces ya tenemos nuestra carga ahí. Ay, perdón, era para el otro lado. Era para el otro lado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ya. ¿Y qué te pasa? ¿Qué Ya, entonces, aquí hubo un error. Sí. Ahora sí. Bueno, es que estaba para el otro lado, ¿verdad? Borrarlo, ponerlo de nuevo. Ahora sí. A ver, hubo un pequeño problema. Déjeme ver por qué no sale ahí. A ver, hubo pequeños problemas técnicos. A ver, no sé. Hasta eso vamos a poner en la vaca. Que ese sí se genera. Esto va a ser 0. Y obviamente pues ahí sí va a ser una carga de 15, si más no me equivoco. Correcto, eso sí se generó. Y por último, pues vamos a generarle esta sección que nos está causando problemas. Esto pues va a ser 0 porque obviamente no carga nada. Esto era una carga de 20 y esto era en 3. Y listo. No sé por qué no se genera. Vamos a ver qué pasa si se lo ponemos aquí. Qué raro. No se genera en toda la vida. Hace un momento lo generé y por eso es que se supone que... ¿No será por la distancia que no le has puesto que es a los 3 metros, creo? Es que cuando se genera lo que es la viga aquí, obviamente aquí va a ser 0. Y aquí va a ser 1, obviamente. O acá. Ah, ya, ok, aquí va a ser 0. Perdón, es cierto. Aquí es el error.
Sí, por eso no se generaba. Ahora sí se va a generar. Caramba, hay que seleccionarla. Y ahora se tiene que generarse. A ver, esperen un minuto. Si no, voy a abrir el que ya tengo hecho. Pero ese no es el chiste. El chiste es que ustedes vean cómo lo hice. Qué raro, no se genera. Muy raro. Y se genera de esa manera. Ay. No le puedo poner aquí 3 porque no va a tener ningún sentido que se le coloque eso. Si vieron, va a salir ese error porque obviamente aquí es en relación a la viga, ¿no? A no ser que esto se hacía aquí, que no creo que me va a aparecer una viga de esa manera y no es así. Entonces es mejor trabajarlo de esta manera. No será por lo que Sí. No me voy a morir. Ahí sería, pero lamentablemente no es esa forma como debería ser, sino así. Porque es para el otro lado. Sí, ya estaba viendo. ¿Y cómo así Sí. que a ti no te gustan esas películas así animadas? Si le pongo a 1, pues no va a salir tampoco, porque eso va a quedar a una distancia de 1. Y tampoco aparece. Entonces, está raro. Está raro eso. Bien, vamos a intentar una vez más. No sé qué pasó aquí, pero bueno. No, no se generó. Qué raro. Está muy raro. Bueno, en tal caso... No, porque no he abierto en tal caso. Déjenme abrir otro. Déjenme ver, creo que era este. Este fue el que yo hice, que es de la viga, de la misma viga. Ya. Obviamente aquí no se muestra nada porque está bloqueado. Ya lo había hecho antes y sí me salió. Eso es lo extraño. Y obviamente que aquí no les muestra nada, pero es porque ya las había mostrado, ¿no? Ya, ahí fue. ¿Sí? El momento sí está aplicado ahí, aunque no se vea si está aplicado. Lo que pasa es que SAC siempre los muestra en el otro sentido. Es decir, si yo lo coloco así, no, en este sentido. ¿Sí? En este punto es donde se aplica el momento. Lamentablemente no lo muestra, pero aquí está aplicado. ¿Sí? ¿Cómo lo aplico? Pues sí, vengo aquí, punto, y llego en este punto, ¿no? Y aquí lo tengo que tomar en 18. El SAC toma lo que es positivo, lo que es en sentido horario, lo toma como positivo, y lo antihorario lo toma como negativo. ¿Ya? Entonces, si yo lo mando a simular, ¿sí? Obviamente la carga modal me interesa, esta carga así, y lo puedo correr ahí. Entonces, ¿qué sucede? Esas dos flechas que muestran ahí son nada más y nada menos que nuestras reacciones, que son las que están acá. 43.25 en T y 31.25 en P, que son las que tenemos acá. ¿Sí? Nuestros diagramas. Vamos a ver. Nuestro diagrama de cortante, ¿cómo era? Si vieron, es de esta manera. Y eso implica que está bien, pues, ¿no? Vamos a ver. Esa es la viga normal. Ya, esa es la forma como se deformaría, ¿no? Para la redundancia.
¿Ya? Vamos a centrarla. Ahí está. Hasta pueden ponerle una animación de cómo haría. ¿Ya? Ahora, este es nuestro gran momento. Pero yo quiero saber mis valores. ¿Habré hecho bien? ¿Habré hecho mal? Entonces, veamos. Venimos aquí y mostramos que, bueno, quiero saber mis valores del momento. Ahí está. ¿Sí ven? Menos 60, menos 72.75, que es el punto más alto, y luego 67.5, y son los valores que hemos obtenido nosotros en estos puntos. ¿Sí? ¿Ya? La gráfica, como les había dicho aquí, es lo negativo hacia arriba y lo positivo hacia abajo. Ya, SAC lo muestra de esa manera, así que listo. Ya, entonces, si se dan cuenta, aquí levemente esto está inclinado, ¿no? Y es recto, ¿no? Lo mismo acá. Ahora, quiero ver el diagrama de corte. Bueno, muéstrame cómo está mi diagrama cortante. Ok, si se fijan, ahí está. Nuestro pequeño valor de 1.75. Bueno, ahí dice que es menos. En realidad no es menos, es más. ¿Sí? Ahí está. Eso es la forma como debería de ser. Y listo. De esa manera nosotros tenemos nuestros dos diagramas. Diagrama cortante y el momento flector. Y hecho en el software, ¿no? Así que está demostrado los valores que nos salieron aquí, ¿verdad? No sé si tengan alguna pregunta con eso. Ahora, ¿qué hubiera pasado si les piden, por ejemplo, que le calculen la inercia, yo qué sé? No, digamos que esta viga, déjenme hacerlo un poquito más interesante. ¿Ya? Para calcular lo que son los esfuerzos y todo eso. Bien. Digamos que me piden el esfuerzo máximo de la viga. Me voy a ahorrar el hecho de tener que calcular la inercia y todo eso, y yo voy a usar lo que son los perfiles. Porque, bueno, ya son 8:36 y la verdad que demorarme en hacer eso es harto. Así que yo voy a guiarme por ciertos perfiles, ¿no? Cuando ustedes ya estén un poco más adelante, vean la materia de diseño estructural del acero, pues van a poder usar estas tablas, ¿sí? Y los respectivos perfiles. Entonces, yo voy a usar un perfil de estos, no sé, se me ocurre, bueno, el que ya está aquí, ¿no? Un perfil 1657, que es una viga en I, ¿ya? Tal como ustedes ven aquí. Obviamente ignoren lo que es estos chaflanes que tiene aquí, ¿ya? Esos ángulos, eso de ahí pueden ignorarlo, pueden hacerlo como si fuera recto. No es como que se lo tuviera en cuenta. Entonces lo que voy a necesitar es este valor, que es la inercia. La inercia de ese perfil es nada más y nada menos que 758. Pulgadas a la cuarta, que ya la vamos a convertir a... Y el centroide, que eso también me interesa, a hacer... Aquí está, ¿no? Dice que mi perfil es de 16.4 pulgadas igual. Ya, la altura de extremo a extremo es de 16.4 pulgadas.
Entonces, yo voy a considerar esa viga en I. Obviamente lo que estoy haciendo aquí es evitarme graficar y calcular la inercia y todo eso. Obviamente ustedes la tendrán que calcular. ¿Cómo lo hacen? Bueno, para hacer ese tipo de valores, ustedes lo que tendrán que hacer es la tablita común, en la que por lo general, lo voy a explicar de manera breve. Ya, tendrán que dividir en 3 partes, ¿no? 1, 2 y 3. 3 partes van a tener que dividir su dibujo y en los cuales, pues, van a tener que dividirlo, ¿no? En áreas. Esa va a ser mi área 1, 2 y 3. Aquí van a tener en esta parte el área 1, pues van a hacer la base por altura de cada una de esas áreas. ¿Sí? Luego, los respectivos centroides. Recuerden que ustedes cuando hacen esto, ustedes lo que van a hacer en realidad es sacar la inercia de esa figura de esa manera, ¿no? En el origen ahí, ¿no? Ajá. Entonces, obviamente esto va a ser un centroide que va a ser la mitad de esto. Este centroide de aquí, pues va a ser la mitad de esa figura, sumándole lo que está aquí abajo, y lo mismo esta parte de acá. La mitad de esa figura, sumándole todo esto. Ya, y esos van a ser los 3 centroides que van allá de cada una de las figuras. ¿Sí? Luego de que ya tienen eso, pues multiplican, pues, ¿no? El área por el respectivo centroide. Esta área por esta área, esta área por esta área y esta área por este valor. Y aquí tienen esos 3 valores. Una vez que tengan, suman estos valores que será el área total y luego suman estos 3 valores que va a ser la sumatoria de esto. Y su centroide pues va a ser nada más y nada menos que la sumatoria de este valor de aquí con la división de esta área total. Y así ustedes obtienen su centroide para una viga T. Para una viga de esta índole, pues la van a tener también. Van a hacer lo mismo, ¿no? Dividirlo y lo mismo, tal cual. Ahora lo de la inercia. Bueno, una vez que ustedes ya tienen esos valores, lo único que van a hacer es sacar la inercia de cada una de las figuras. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, la inercia, recuerden, perdón, es inercia, no área. Es nada más y nada menos que base por altura del cubo sobre 12. Recuerden que la base es para X y la altura sería para Y. Es decir, sería, para este lugar sería la base para X, altura Y. Base X, altura Y, base X, altura Y. Y para cada una de las figuras, pues traen una inercia respectiva, ¿no? Para cada una. 1, 2 y 3. Ahora, ¿qué sigue? Hallar la distancia. Para lo que pasa, al ser una figura muy compuesta, ustedes van a tener que usar el teorema de Steiner. Que el teorema de Steiner les dice que la inercia de una figura va a ser igual a la sumatoria de las inercias de cada una de sus figuras más el área por la distancia al cuadrado. ¿Qué área? Pues el área de todas estas figuras de aquí. ¿Sí? Entonces, este valor de aquí es la sumatoria de todas las inercias que les vayan a dar de cada una de las figuras. La distancia de aquí, ¿cómo la hallan? Bueno, va a ser la distancia que van a tener. Esa distancia nace de su centroide restado de del centroide de cada una de las figuras. Bueno, depende pues también. En este caso, desde aquí, para el valor de la distancia, ¿no? Desde el centroide de esta figura, pues ahí van a tener que restar, pues, ¿no? Ya, y obviamente van a ignorar el signo porque va a ser el valor absoluto. Y así mismo, ¿no? Extraer. ¿Por qué el valor absoluto? Bueno, pues porque aquí, al reemplazar en la fórmula, ustedes, aunque le pongan en negativo, se les va a hacer positivo. Van a hacer al cuadrado, ¿no? Y luego, por último,
multiplican ese valor de D que les vaya a dar ahí, lo van a multiplicar por las áreas individuales de cada figura. Y una vez que obtengan así mismo cada una de esas áreas, la sumarán, perdón, áreas multiplicadas al cuadrado, y sumarán todos esos valores. Y una vez que tengan este valor con este valor, lo suman y obtienen su inercia total, que va a salir en un valor así, ¿no? Lo mete las ¿Sí? plantas primero. Así sería como habría que elaborarlo, ¿no? Lo más tedioso es quizás hallar el valor de D, pero obviamente como lo pueden convertir en positivo, pues no pasa nada. ¿Sí? Entonces, yo para ahorrarme todos estos pasos, porque la verdad que sí, un poco más, me demoraría más, pero yo por eso les estoy dando la indicación de cómo más o menos debería ser. Entonces, bueno, digamos que me están preguntando los esfuerzos máximos, eso era lo que les estaba diciendo. Bien, tanto esfuerzos máximos como esfuerzos, los esfuerzos producidos por momentos, como los esfuerzos producidos por cortante, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles serían los momentos máximos aquí? Siempre tienen que tomar el valor más alto. En este caso, el valor más alto de todo esto sería este valor de aquí, que sería menos 72,75, ¿verdad? Entonces, estos valores de aquí, de inercia, es lo que les iba a decir. Ya, 758, voy a transformarlo en metros, ¿no? Pero no tanto como el pan. ¿Qué cosa? El pan. Ah, porque el valor lo hago yo mismo, pues. Eso no es malévolo ni está bien. Ya, sería y barra 16.4. Ella me dijo la doctora Mecha. El día que ella comió, ese día ella no puede comer más carbohidratos. Ok, listo, ya tenemos nuestro perfil ahí. 3 cucharaditas. ¿Para qué quiero ese perfil? Bueno, en este caso sería Así como lo normal cuando mira como Que ya las tiene ahí, ¿no? ya. A lo que compra, lleva ya Entonces, se supone que debe de ser. para convertir esta parte sería 758 pulgadas a la cuarta, multiplicada por pulgadas a la cuarta a metros. Entonces, una pulgada, ¿sí? Es nada más y nada menos que un minuto. Bueno, ya, mejor así. Ella no va a aguantar por la... No, ella no Ya. es. Un metro, pues tiene nada más y nada menos que 39.37 pulgadas. Pero como estamos trabajando en 4 dimensiones, exponente 4, pues hay que ponerle a la cuarta, ¿no? Entonces, eso va a ser 758 dividido para 39.57 a la cuarta. Y eso me da un valor de 3,0917 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. Perfecto. Y lo mismo el centroide, ¿no? El centroide también lo tengo que convertir en pulgadas a metros. Un metro tiene 39,37. Eso va a ser, eso si no lo pongo la cuarta, porque solamente estoy trabajando con longitudes. Me da un valor de 0,42 metros. Listo. Entonces, nosotros ya tenemos esos dos valores en metros. Bien, si quiero hallar un esfuerzo máximo, lo que me van a preguntar, bueno, o sea, tienes un esfuerzo máximo, pero quiero saber también si es que tu esfuerzo es de compresión o tensión, o tracción le llaman, ¿no?
Sí, ahí está. Y también quieren saber en qué cara se da eso, es decir, en la cara superior o en la cara inferior. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, resulta que nosotros ya vimos cómo se forma nuestra viga, ¿no? Lo vimos aquí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en estas partes, si se dan cuenta, nuestra viga tiene esta forma. Es decir, que si yo tengo, vamos a graficarla más o menos como es. Dice que se flexiona así. Y está nuestro apoyo. ¿Qué es lo que se genera? Que en la parte de aquí arriba, todo esto va a estar en tensión. Todas las partículas van a estar tensionadas. Si yo tomara una pequeña fracción de mi viga, es decir, que esto va a estar en esta forma. Sí, mi viga normalmente está así, ¿no? Pero en el momento de que veo cómo se ha deformado, pues mi viga va a estar aquí. Mi eje neutro, que es la parte que no se deforma, se mantiene ahí. ¿Qué va a pasar? La parte de abajo va a tener tensión, compresión, y la parte de arriba va a estar en tensión. En neutro. Sí. Entonces, en la parte de acá arriba va a estar en compresión. Obviamente que usted eso lo supimos porque está en el software, ¿no? Pero, ¿qué es lo que me hace pensar eso? Bueno, como se dan cuenta, nosotros tenemos nuestros momentos van a ser negativos. ¿Sí? Bueno, como nuestros momentos van a ser negativos, ¿qué va a pasar? Cada vez que yo hago nuestros cortes, ¿se acuerdan que nosotros tenemos esta forma? Perdón. Cada vez que yo hago un corte, siempre tengo que guiarme por esto. ¿Sí? Cuando provoco esto, esto se genera en esta forma. ¿Sí? Y estos obviamente se consideran momentos positivos, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Esto me genera tensión y compresión. Pero cuando se trata de momentos negativos, es como si yo los aplicara hacia el otro lado, ¿no? Es decir, así. Y obviamente estos momentos son negativos. Y si se dan cuenta que durante toda la parte de nuestra vida hay momentos negativos. Es decir, generan en la parte de arriba, la cara superior va a estar en tensión y en la parte inferior va a estar en compresión. ¿Sí? Eso es lo que me quiere decir eso. Yo por lo general me los aprendo de esta manera. Si mi momento es positivo, ¿sí? Voy a obtener arriba compresión y abajo tensión, ¿sí? Como si fuera una especie de código, ¿no? Y pues si mi momento es negativo, pues va a ser al revés, pues, ¿no? Arriba tensión y abajo compresión. Es decir, así. Con esos dos códigos yo me guío. ¿Sí? Si mi momento es positivo en tal punto, arriba va a estar en compresión y abajo en tensión. Si mi momento es negativo en el punto que yo quiero analizar, arriba va a ser tensión y abajo va a ser compresión. Es decir, que si me preguntan, bueno, calculo el esfuerzo máximo de compresión de la viga, ¿en qué cara se va a dar? Ok, el esfuerzo máximo de compresión, ¿dónde va a estar? Como mi esfuerzo es negativo, perdón, los momentos son negativos, el esfuerzo máximo de compresión va a estar en la cara de abajo y mi esfuerzo de tracción va a estar en la cara de arriba. ¿Sí? Ahora, si es que hubiera sido positivo, ok, mi esfuerzo de compresión está arriba y mi esfuerzo de tensión pues estará abajo. Así. ¿Ya?
¿Y cuánto es eso? Bueno, mi esfuerzo de compresión, esfuerzo máximo de compresión, pues va a estar dado por esta nomenclatura. Momento multiplicado por la distancia desde el eje externo hasta el eje neutro, que si se dan cuenta, el eje neutro va a estar ubicado en el centroide de la figura. ¿Ya? Y eso dividido para la inercia. Entonces, ¿cuánto será eso? El momento yo ya lo conozco. Mi momento más alto es menos 72.75, que obviamente lo voy a poner positivo, 72.75 kilonewtons metros. Mi centroide es 0,42 y todo eso dividido para 3,0917 por 10 a la menos 4. Y eso pues va a ser eso me va a dar un valor de 92.120, perdón, 92.122,97. Que como esto está en kilonewtons y esto quedaría en metros cuadrados, pues quedaría en kilopascales, ¿no? Pero esto lo puedo transformar nada más y nada menos que en 92,12, 1, 2, 3 kilo. Esto pasaría a ser megapascales. Y ahí está, ¿no? Ese es mi esfuerzo máximo de compresión. Gustavo, no, no queda eso, queda 98,82 megapascales. Ay, ya dile a Lupe. ¿Seguro? Sí, es que creo que arriba no le multiplicaste por el 0,42. Ah, perdón, es 0,42, correcto. Sí, exacto, queda eso. Sí, sí queda 98, como es. Faltó el 0,42 aquí. 0,42. Exacto. Entonces aquí sería 98,829,12. Y esto acá Otra vez te has andado quedaría 98,8283 megapascales. ¿Qué pasa? Ya, entonces, listo. Y obviamente, como les decíamos, esta era de compresión. ¿Sí? Pero al ser la viga simétrica, la viga, pues, el mismo valor que voy a obtener de tensión, pues va a ser el mismo de compresión. Es decir, que eso va a ser tanto de tensión como de tracción, por así decirlo. A no ser que ustedes les pregunten, bueno, y yo quiero saber qué va a pasar a una distancia medida desde la parte más extrema, es decir, desde la parte más baja de mi viga, es decir, gráficamente sería en esta parte. Bueno, yo quiero saber cuánto es el esfuerzo que va a tener mi viga a una distancia de, desde la parte más baja, de unos 0,2, de unos 20 centímetros, que sería 0,2 metros. ¿Ok? Bueno, ahí les pueden preguntar, ¿no? Y te pueden decir, bueno, ¿y qué tipo de esfuerzo es, no? Bueno, tú lo que contestarías es que, ok, como en la fibra más externa, ese 0,2 medido desde ahí hasta abajo, está dentro de mi centroide, es decir, que mi centroide estaría más acá arriba, 0,42, que está en el eje neutro. Y bajo esa fibra, ¿qué sucede? Todo lo que está ahí, ¿en qué está? Está en compresión. Ah, ok, está en compresión. Es decir, que el esfuerzo que yo vaya a hallar ahí, en ese punto, lo voy a obtener como un esfuerzo de compresión. Entonces el momento va a seguir siendo el mismo, 72,75. En este caso, esta fórmula ya no es así, sino sería, bueno, es igualito, solo que se convierte a esto, ¿no?
tal cual. Es decir, que sería 0.2 dividido para la inercia, ¿no? ¿Ok? Y ahí está. Ya, eso me da un valor de 47.061.49 kilopascales sería, ¿no? Que obviamente convertido quedaría a 47,06 megapascales. Y obviamente en este caso, solo en este caso sería compresión pura. ¿Sí? No sabemos si va a ser lo mismo para el otro lado. Bueno, sí sería lo mismo, porque es simétrica la viga, así que en ese punto, pues, sería lo mismo. Sería la misma, si es que me preguntaran, pero como me están preguntando, medido desde la parte de acá arriba, desde acá abajo hasta acá, pues ahí obviamente sería compresión netamente, porque es medido desde la fibra más baja hasta 20 centímetros. ¿Sí? De esa manera es como me preguntaría, ¿no? Y bueno, eso sería los máximos, ¿no? Obviamente que también me pueden preguntar, bueno, ¿y qué pasaría? ¿Cuánto sería mi momento a una distancia de, qué sé yo? 4, ¿no? Ya, a esta distancia, digamos. Perdón, a esta distancia. A una distancia X. Bueno, ahí ustedes tendrán que hallar cuánto sería el momento ahí. Ya. Entonces, una vez que ustedes ya tienen ese valor, ustedes vienen y simplemente reemplazan en este momento y aplican lo mismo. Solo que aquí ya sería en el centroide, porque les pueden decir el esfuerzo en ese punto. Y pues ustedes ya saben que el centroide sería esto y la inercia es lo importante. Y así mismo sería. Bueno, eso también sería para compresión como para tensión. Ya, va a haber un momento en que las vigas no, obviamente no va a ser simétrica siempre. Por ejemplo, imagínense que hubiera sido una viga en T, ¿no? Obviamente aquí el centroide pues va a ser, perdón, el centroide va a estar ubicado de forma asimétrica, es decir, aquí va a haber un centroide y aquí va a haber otro centroide. Entonces, obviamente, basado en eso, los esfuerzos, ya sea que si fuera este perfil usado en esta viga, el esfuerzo de tensión con respecto al de compresión van a ser distintos, porque el centroide estaría aquí, pues este de aquí para acá abajo, pues va a ser el Y1, ¿no? Y ese tendré que usarlo para el de compresión. Y luego el de Y2 para acá, tendría que usar el de tensión. Recuerden que los perfiles, la mayoría, siempre son analizados así, ¿no? Medido desde la parte de abajo 0 y hasta acá. Y así. Entonces, ahí solamente para vigas asimétricas es que sería diferente. Pero en este caso, pues para este tipo de vigas, que he usado un perfil W, este que tiene forma de I, esos de ahí pues son distintos. A esos sí son simétricos, entonces van a ser iguales. Y si fuera un rectángulo le va a pasar lo mismo, va a ser igual. Ya. Bien, eso creo que sería todo, ¿no? Obviamente que algo así que digamos que esta viga fuera hecha por singularidad. Ya. Y ya sería un poco más complicada, pues, ¿no? Pero ahí yo acostumbro usar ciertas estrategias, ¿no? Pero bueno, eso ya sería para otro día, porque la verdad que ya es muy tarde y toca hacer otras cosas. Pero creo que ahí he abarcado la mayoría de las cosas, ¿no? Lo que sería un poco de cómo calcular la inercia, que eso sí no lo hice, pero sí les estoy indicando de cómo hacerlo. Quedó demostrado en SAC y quedó más o menos demostrado usando un perfil, ¿no? Sacado de un manual de la ISC, ¿ya? Y calculando esfuerzos de extracción, de compresión y todo lo demás, ¿no? Bueno, yo creo que esto sería todo por hoy. Espero que pueda dar otra clase en algún otro momento, así mismo estén un poco libre y poder dar. No sé si tengan alguna pregunta.
hay preguntas. Les agradezco por haber estado aquí en esta clase. Igual estará subida en YouTube, ¿no? En el canal. Así que gracias, chicos, y eso sería todo.